Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas que en este día están conectados para seguir estudiando la lección de escuela sabática. Es viernes 22 de mayo y es conocido en la Biblia el día viernes como el sexto día de la semana, día de preparación, por cuanto el santo sábado está por llegar y hay que prepararse físicamente, mentalmente y espiritualmente. Entonces, eso implica, de alguna manera, hacer todo lo que se tenga que hacer en el día viernes, y si ya no se alcanzó, se deja de hacer hasta el domingo, porque en el santo sábado es para dedicarnos a adorar a nuestro Dios. Mañana es un día especial para dedicarlo al Señor. Los que tienen la oportunidad de asistir a un templo, aprovechen y vayan. Y los que se congregan en su casa, pues prepárense para adorar a Dios en espíritu y en verdad, ahí en su casa. Y sigan el servicio en vivo que sale por aquí, por estos medios de comunicación. Hoy estamos transmitiendo en La Verdad Presente Channel, ese canal de YouTube, y en el otro canal de la Iglesia Advenimiento que se llama Advenimiento TV, ya que el canal principal por ahora no podemos transmitir debido a una restricción que tenemos por parte de YouTube. Pero no se pierdan la bendición porque estaremos, primero Dios, saliendo, repito, por Advenimiento TV y por el otro canal que se llama La Verdad Presente Channel. Su servidor estará predicando mañana en la Iglesia Central de Irving, Texas, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church y desde las 9 de la mañana en adelante hemos de abrir las puertas para recibir a los que lleguen a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Les esperamos a los televidentes del canal 52.7 y del canal 28.6, ya que por ahora estamos saliendo por esos dos canales en Dallas. Quiero anunciarle a la audiencia que el canal 52.7 saldrá del aire a partir del 1 de agosto. Ya no estaremos en ese canal. Por eso le invito para que vaya buscando el 28.6, que sintonice ese canal, porque por ahí es donde nos vamos a quedar. Repito, canal 28.6. Estén pendientes los de Houston también, porque pronto les daré el canal a donde se deben cambiar, porque igualmente vamos a salir del 57.10 en agosto. Pero estamos invitando a todos los que oyen y miran nuestros medios de comunicación rentados a que adoren a Dios con nosotros mañana. Vengan a la iglesia de Houston, vengan a la iglesia de San Antonio, en Austin, en Dallas, Fort Worth e igualmente en Ross, Corsicana, Shepherd, Texas. En todos estos lugares, el nombre de Dios estará siendo exaltado el día de mañana. Pero quiero agregar a la lista la iglesia de Seven Springs en Carolina del Norte. Allí también los hermanos estarán congregándose, adorando a nuestro Dios. Si alguien allá en North Carolina quiere ir a Seven Springs a visitar la congregación de la Iglesia de Advenimiento, comuníquense al 214-881-4029 para mandarles la dirección y puedan ir allí al campo, en esa área rural, a adorar a nuestro Dios, a una iglesia prácticamente que está en el área del campo, valga la redundancia. También tenemos la otra iglesia allá en Ecuador, la iglesia de La Verdad Presente, en la ciudad conocida como La Celica, en Pedro Vicente Maldonado. Ahí también a las 9:15 de la mañana se han de juntar el pastor Escalante, su familia y todos los demás hermanos para adorar a nuestro Dios. Si usted vive cerca de La Celica, en Pedro Vicente Maldonado, o relativamente puede viajar para llegar allí, le invitamos para que no se pierda la bendición y adore a Dios con los hermanos ahí en la iglesia de La Verdad Presente en Ecuador. Repito, en La Celica, Pedro Vicente Maldonado, está ubicada la iglesia de La Verdad Presente. Les esperamos. Sí, hermanos y hermanas, después de haberles invitado a que se junten para adorar al Señor, quiero también
invitarles para que no se pierdan el programa de esta noche, que va a salir desde nuestro sanatorio en Shepherd, Texas, en vivo, con el programa de agradecimiento de parte de los pacientes. Hemos tenido un grupo de pacientes atendiéndoles con los remedios naturales de Dios y siempre dedicamos un día para dar gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Y los hermanos se les da la oportunidad de dar testimonio, los pacientes. Esperamos en Dios de que ellos puedan alabar al Señor, honrarlo con lo que digan, en la medida, por supuesto, en que hayan sentido ese toque sanador del Señor o esa restauración que vinieron a buscar. Así que no se pierdan el programa Recibiendo el Sábado desde Shepherd, Texas, con agradecimientos esta noche a la puesta del sol. Quiero dar las gracias a todos aquellos que nos apoyaron esta semana con diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Hoy no es la excepción. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo se pueden hacer presentes, cómo pueden con los diezmos aportar para que los 6 canales de televisión que están rentados prediquen 24/7, para que en las plataformas digitales de Roku y también de Apple TV podamos estar, y como también por la radio podamos entrar a muchísimos hogares y vehículos con el mensaje de verdad presente. Gracias, hermanos, a los que este día también quieran ser fieles con Dios, aportando aquí los diezmos del Señor en este ministerio, o también ofrendas para poder seguir haciendo la obra médica misionera gratis, como la hacemos en el sanatorio, y como los pacientes esta noche ustedes los van a ver que estarán expresándose delante de nuestro Dios. Gracias a los que hoy apoyen, como también gracias a los que lo hicieron esta semana. No dejen de ser fieles con Dios, ni se olviden de este ministerio que tanto necesita. Y ahora vamos a escuchar el versículo de memoria de hoy viernes y de mañana sábado. Adelante, Nisi, por favor. El versículo de hoy, viernes 22 de mayo, se encuentra en Proverbios 10:21. Dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Repito, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y el versículo para mañana, sábado 23 de mayo, se encuentra en Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Repito, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bendiciones y un feliz sábado. Después de haber escuchado tan hermoso versículo para completar los 7 de la semana, quiero que mi esposa María Elena le salude, porque está lista para hacer conmigo el resumen de los viernes. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Me complazco en esta mañana de darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este repaso de la lección de escuela sabática. Y es mi deseo que al hacer este estudio, al abrir la palabra de Dios, podamos escuchar la voz de nuestro Señor, hablándonos personalmente y respondiendo con corazones dispuestos a obedecerle. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, hermanos. Abrámosle la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para que seamos bendecidos con su palabra al estudiarla. Ahora les invito a que oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, porque nos permite una vez más estar aquí listos para estar en su presencia, Señor, a través de este estudio. Por favor, Señor, le suplico que su Espíritu Santo pueda venir aquí con nosotros para que nos ayude y podamos comprender, Señor, qué es lo que usted quiere de nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por ese inmenso amor
Ayúdanos, Padre, que ese mismo amor que transformó la vida de Juan, que hoy también, Padre, pueda transformar nuestros corazones. Querido Señor, que al estudiar tu palabra puedas iluminar nuestro entendimiento y que podamos contemplar a Jesús y que podamos permanecer cerca de Él y reflejar cada día su carácter de amor. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En las preguntas de repaso personal, María Elena, ¿qué te parece si comienzas tú diciéndonos sobre la número 1? Que aunque Jesús no tuvo favoritos, ¿por qué se llamó a Juan el discípulo amado? Claro que sí. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 13, versículo 23. Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, hermanos, aquí vemos una palabrita que dice este versículo. El discípulo al cual Jesús amaba. A primera vista, alguien podría pensar que Jesús tenía preferencias, pero las escrituras muestran claramente que Cristo nos ama a todos por igual y que Él murió por todos, por buenos y por malos. También, hermanos, vemos que el Señor nos llama a todos al arrepentimiento y pues Él no hace acepción de personas. Pero entonces, ¿por qué Juan recibe este título? Bueno, en primer lugar, porque Juan respondió al amor de Cristo de una manera especial. Jesús amaba a todos los discípulos, pero Juan abrió más plenamente su corazón para recibir ese amor. Mientras más contemplaba a Cristo, más se transformaba su semejanza. El libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 53, nos dice que Juan se entregó al poder transformador de ese maravilloso amor hasta que la semejanza de Cristo llegó a reflejarse en él. Qué hermoso, hermanos, ¿se dan cuenta? Es que solo cuando nosotros estamos al lado de Jesús día con día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, solo así nosotros entonces vamos a poder tener esa semejanza a la que llegó Juan. No era, hermanos, entonces que Jesús amara más a Juan, era que Juan permanecía más cerca de Jesús. En segundo lugar, porque buscaba constantemente la comunión con Cristo. ¿Se recuerdan ustedes en la última cena? Allí encontramos a un Juan recostado en el pecho de Jesús. Eso nos dice Juan 13:23. Esto revela, hermanos, una relación de íntima confianza y comunión. Y mientras los otros discípulos, ¿qué hacían? No, pues estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos, mientras que Juan deseaba estar cerca de su maestro. El amor crece en la cercanía y cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más percibimos su amor y más somos transformados a nuestro Señor. Y en tercer lugar, porque el amor reemplazó los defectos de su carácter. Juan no siempre fue el apóstol amable que conocemos, pues hemos estudiado en esta semana que a Juan y a su hermano les llamaban los hijos del trueno. Imagínense ustedes qué carácter tenían. Eran enojadísimos y a lo mejor explotaban, ¿verdad? Entonces, ellos tenían un carácter tan impulsivo y hasta quiso hacer descender fuego del cielo sobre quienes rechazaban a Jesús. Sin embargo, al permanecer junto a Cristo, su carácter fue transformado, fue cambiado y llegó a ser el apóstol del amor, escribiendo repetidamente esos versículos como por ejemplo, amados, amémonos unos a otros. Imagínense, después de ser un hombre con un carácter difícil. El discípulo amado no nació así, llegó a serlo al permanecer cerca de Jesús. Así poco a poco él fue transformado. Ahora, deberíamos de preguntarnos nosotros también, ¿podemos nosotros ser discípulos amados también? ¿Podemos llegar a tener ese gran amor así como lo tuvo Juan para su Señor? La respuesta es que sí, hermanos, porque Jesús nos ama a cada uno
Y ese mismo amor que mostró con Juan, ese mismo amor está dispuesto para nosotros. La diferencia está en cuánto permitimos que ese amor transforme nuestras vidas. Cristo entonces nos invita ahora a acercarnos a Él, a descansar en su presencia, a estudiar su palabra y a caminar diariamente a su lado. Porque cuando hacemos esto, nuestro carácter también es transformado. Hermanos, Juan fue llamado el discípulo amado, no porque Jesús tuviera favoritos, ya lo dijimos, sino porque respondió profundamente al amor de Cristo y buscó una comunión íntima con Él y permitió que su gracia transformara completamente su vida. El mismo privilegio está disponible para nosotros ahora. Así es que hagámoslo nuestro, hermanos. Tomemos esa palabra para que nosotros también seamos transformados y el Señor nos vea como esos discípulos amados. Pero pastor, ¿qué produjo el cambio en la vida y el carácter de Juan? Definitivamente, hermanos, que prácticamente lo que tú dijiste, María Elena, fue esa contemplación que Juan hizo de Cristo. El cambio en la vida y el carácter de él no fue producido simplemente por el paso del tiempo, ni por convivir físicamente con Cristo solamente, aunque eso fue importante. Fue por una transformación espiritual profunda al contemplar constantemente el carácter de Jesús y permanecer en íntima comunión con él. Ya ustedes han escuchado, Juan comenzó siendo impulsivo, intenso y hasta violento en ciertas actitudes. Un día, ya ustedes han leído que quiso que descendiera fuego del cielo para destruir a unas personas. Jesús se refirió a él como Boanerge, hijo del trueno, y eso lo dijo para su hermano también Jacobo. Hermanos y hermanas, Juan le gustaban los primeros puestos. Él era de aquellas personas que querían ser siempre los que estaban adelante. Quería estar o a la derecha o a la izquierda de Jesús. Él tenía un orgullo, pero de repente todo eso comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque comenzó a vivir tan cerca de Jesús que el carácter de Jesús comenzó a reflejarse en él. Se cumplió en él lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, cuando dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ese fue el secreto de Juan. Él no solo escuchó sermones de Jesús, él contempló su mansedumbre, su paciencia, su pureza, su amor hacia los pecadores, su espíritu de sacrificio y especialmente miró su amor en la cruz. Por eso pasó de ser un hijo del trueno a convertirse en el apóstol del amor. En sus epístolas casi todo gira alrededor del amor. Dios es amor, dice 1 Juan 4:8, amémonos unos a otros, dice 1 Juan 4:7, y luego habla de que el que ama ha nacido de Dios. Entonces, ¿qué produjo el cambio? Uno, la cercanía continua con Cristo, porque él caminó con Jesús diariamente. Ya mi esposa se ha referido al hecho de que se recostaba en el pecho de Jesús. La intimidad, hermanos, con Cristo no cabe duda que transforme el alma de cualquiera. Pero también la contemplación del amor divino, especialmente en la cruz. Pues Juan estuvo al pie del Calvario cuando muchos huyeron. Hermanos y hermanas, ver a Cristo perdonando amigos, sin duda quebrantó el corazón de Juan. Pero no vamos a dejar por atrás la obra del Espíritu Santo. Porque después del Pentecostés, Juan ya no parece impulsivo ni ambicioso como antes. El Espíritu Santo ha refinado su carácter. Y sin duda, la rendición del yo también tuvo que ver, porque Juan permitió que Cristo corrigiera sus defectos al rendirse. Oh, cuánto esto nos debería de enseñar a nosotros a rendirnos también al Señor.
Porque hoy en día muchos escuchan verdad, pero no se rinden, no quieren ser transformados. Y Juan sí. Juan permitió que Cristo trabajara en él. La hermana Elena White dice que Juan fue transformado por la contemplación de Cristo. No fue algo instantáneo, hermano, fue el resultado de una comunión constante. La lección más poderosa que nos deja todo esto es que nadie es demasiado imperfecto que no pueda ser transformado. Si Cristo pudo transformar a un hijo del trueno en el discípulo del amor, también puede transformar tu carácter, mi hermano, y mi carácter. No digas que tú ya eres así y nadie te va a cambiar, porque Jesús sí te puede cambiar. Deja que el Señor haga la obra contigo, porque si pudo a estos hijos del trueno convertirlos en esto, en el discípulo del amor, en el caso de Juan, ¿qué no puede hacer contigo, mi hermano? Así que déjate cambiar por el Señor. Deja que el Señor te transforme, porque el cristianismo verdadero no consiste solamente en conocer doctrina, sino en ser transformado en cuanto al carácter por el poder de Cristo. El don de profecía dice, la profundidad y fervor del afecto de Juan hacia su maestro no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones de su maestro se grabaron sobre su alma. Cuando él testificaba de la gracia del Salvador, su lenguaje sencillo era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. Hechos de los Apóstoles, página 434. Así queda contestada la pregunta sobre qué fue lo que produjo el cambio en la vida y carácter de Juan. Avancemos, María Elena. ¿Cómo anuló Dios los planes de los hombres malvados que intentaron deshacerse de Juan? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, los enemigos del Evangelio pensaron que al desterrar a Juan en la isla de Patmos, silenciarían para siempre su voz. Ya anciano, separado de los creyentes y aislado en una isla rocosa y desolada, parecía que su ministerio había llegado a su fin. Sin embargo, Dios transformó aquello que parecía una derrota en una de las victorias mayores de la historia cristiana. Mire, primero, lo que los hombres hicieron para destruir, Dios lo convierte en bendición. Los dirigentes romanos querían apartar a Juan de la iglesia para impedir que siguiera predicando de Cristo. Pero Dios estaba dirigiendo los acontecimientos. En la soledad de Patmos, libre de muchas distracciones, Juan recibió las más extraordinarias revelaciones acerca del futuro de la iglesia y del triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. Lo que parecía una prisión se convirtió en un aula celestial. En segundo lugar, Dios le dio una visión de Jesús glorificado. Mientras los hombres veían a Juan como un exiliado olvidado, el cielo lo honró con la revelación de Jesucristo. Y allí contempló a Cristo caminando entre los candeleros, ministrando a su pueblo y guiando a su iglesia a través de los siglos. Qué hermoso, hermanos. Dios nunca nos deja solos. Los enemigos pudieron aislar a Juan de los hombres, pero no pudieron separarlo de la presencia de su Señor. Hermoso, hermanos. En tercer lugar, el destierro produjo un mensaje para todas las generaciones. En Patmos, Juan escribió el libro de Apocalipsis
un mensaje que ha fortalecido la fe de millones de creyentes durante casi 2000 años. Los seguidores querían silenciar a un predicador, pero Dios hizo que su voz resonara hasta el fin de los tiempos. La hermana Elena White, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, nos dice en la página 57, el mismo destierro de Juan llegó a ser un medio de gracia. Patmos fue iluminada por la gloria del Salvador resucitado. Hermanos, muchas veces el enemigo intenta desanimarnos mediante pruebas, pérdidas, dificultades, pero sin embargo, Dios sigue obrando en la misma manera. Lo que parece una derrota puede convertirse en una oportunidad para experimentar más profundamente su presencia y su poder. El libro de Romanos 8:28 nos recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Queridos hermanos, Dios anuló los planes de los hombres malvados transformando el exilio de Juan en el escenario donde recibió las revelaciones del Apocalipsis. Los hombres quisieron callar su testimonio, pero Dios hizo que hablara al mundo entero. Cuando Dios dirige nuestra fe, nuestra vida, ninguna oposición humana puede impedir que sus propósitos se cumplan. Entonces, queridos hermanos, el llamado es que si hoy estamos enfrentando dificultades como Juan en la isla de Patmos, si hoy en tu vida estás teniendo grandes dificultades, recuerda que el mismo Dios que acompañó a Juan puede convertir tu prueba en una bendición y tu aparente derrota es una victoria para su gloria. Siguiendo con las preguntas, pastor, aunque a menudo se le llama erróneamente un libro sellado, ¿qué significa Apocalipsis para nosotros? El libro de Apocalipsis, hermanos, no fue dado por Dios para que permaneciera cerrado, para que fuera un libro así incomprensible o reservado solo para los teólogos. Al contrario, su mismo nombre revela el propósito divino. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelación, quitar el velo, manifestación, descubrir lo oculto. Por eso llamar al Apocalipsis un libro sellado es un error. Dios no lo entregó para esconder la verdad, sino para revelar a Cristo, revelar el conflicto final y preparar a su pueblo para los últimos días. Apocalipsis 1:1 lo dice bien claro. Dice que el libro es la revelación de Jesucristo. Eso de una vez despeja toda duda. No dice la confusión de Jesucristo, ni dice el misterio imposible, ni tampoco dice el libro incomprensible, dice la revelación. Así que el propósito del Apocalipsis es revelar. Entonces, ¿qué significa para nosotros Apocalipsis? Número 1, es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el centro del libro. El centro del libro no son las bestias, las plagas o las catástrofes. El centro del libro es Cristo. Cristo entre los candeleros, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como cordero, Cristo como rey, Cristo como juez, Cristo viniendo en gloria. Apocalipsis revela, hermanos, quién gobierna realmente la historia. Pero también Apocalipsis es un mensaje de preparación para el tiempo final. Pues Dios nos muestra allí anticipadamente el conflicto entre la verdad y el error. Nos muestra la apostasía, el juicio investigador, la crisis de adoración, el sellamiento, el remanente fiel y la victoria final de los santos. No fue escrito tampoco para producir miedo, sino para prepararnos espiritualmente. Pues dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que guardan y los que oyen. Eso significa que el libro fue dado para ser leído, entendido, obedecido y proclamado. Es la revelación del desenlace del gran conflicto, el libro de Apocalipsis. Desde Génesis, la humanidad pregunta, ¿quién vencerá finalmente? Y Apocalipsis responde, Cristo vence, la verdad triunfa, Babilonia cae, Satanás es destruido, el pueblo de Dios permanece de pie.
Así que, hermanos, Apocalipsis significa mucho para nosotros hoy. Es un llamado urgente a la iglesia de hoy, este libro, especialmente a la última iglesia. Apocalipsis presenta el mensaje a la Odisea como el mensaje final para una iglesia tibia, satisfecha y necesitada de despertar espiritual. Por eso Apocalipsis no es solamente información profética, es un llamado al arrepentimiento, a la fidelidad y a reflejar el carácter de Cristo antes de su regreso. Pero hay una realidad, y es que muchos tienen miedo del Apocalipsis, porque solo ven símbolos. Pero cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento, hermanos, descubre uno que Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro de victoria, un libro de revelación, un libro que muestra que Cristo todavía dirige su iglesia. Y quizás la parte más solemne es esta. El último libro de la Biblia fue dado para la última generación de la historia. Y eso no debemos ignorarlo. Por eso dice Apocalipsis 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así, hermanos, vemos nosotros que es un error llamarlo libro sellado y todo lo que significa para nosotros. El don de profecía dice que esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación cristiana. Y sin embargo ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que sus secretos no pueden explicarse. Como resultado, muchos han dejado de lado el registro profético y rehusando dedicar tiempo al estudio de los misterios. Pero Dios no desea que su pueblo considere así ese libro. Hechos de los Apóstoles, página 466. Y así, hermanos, vemos la bendición que hay en el libro del Apocalipsis. Pero para cerrar, María Elena describe el propósito de Dios al enviar mensajes de reprensión a su iglesia. Bueno, hermanos, en esta lección hemos estudiado 3 capítulos de Apocalipsis, el 1, el 2 y el 3. Y el día de ayer yo les dejé la tarea de que estudiaran el capítulo 2 y 3, que era el mensaje a las iglesias. Y es que, hermanos, al leer esos mensajes a la iglesia descubrimos que las reprensiones de Cristo no son palabras de condenación, sino expresiones de su amor y de su deseo de salvarnos. Jesús camina en medio de los candeleros. Estuvimos estudiando eso en Apocalipsis 1:13. Y lo que significa que nuestro Señor Jesús está presente en su iglesia. Conoce la condición y se preocupa profundamente por ella. Por eso la reprensión revela que Cristo conoce nuestra verdadera condición. Antes de corregirnos, Jesús dice repetidamente, yo conozco tus obras. Y hermanos, esto es tan importante porque mire, lo dice Apocalipsis 2:2, el versículo 9, el versículo 13 y el 19 nos está recalcando, yo conozco tus obras. Nada está oculto ante los ojos de nuestro Señor. Él ve todo. Él ve tanto las virtudes como los defectos de su pueblo. La reprensión divina actúa como un espejo espiritual que nos ayuda a reconocer aquello que necesita ser transformado. Sin ese diagnóstico, no buscaríamos la cura, hermanos. También la reprensión busca conducirnos al arrepentimiento. A varias iglesias, Cristo les hace un llamado directo. Y ese lo encontramos en Apocalipsis 2:5. Mire lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El objetivo no es humillar ni desalentar, sino llevarnos a la restauración. Dios señala el pecado porque desea perdonarlo y reemplazarlo con una experiencia más profunda de comunión con Él. También la reprensión es una manifestación del amor divino. Dios corrige, hermanos, porque ama. Y más adelante Jesús declara en Apocalipsis 3:19, mire lo que nos dice. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Así como un padre amoroso corrige a sus hijos para protegerlos, Cristo corrige a su iglesia para evitar que se aparte del camino de la vida eterna. Y luego la reprensión prepara a la iglesia para la victoria. Cada mensaje concluye con una promesa para el que venciere. Cuando ustedes leyeron Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí encontramos que la corrección divina tiene el propósito de preparar un pueblo fiel para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, detrás de cada advertencia hay una promesa: comer del árbol de la vida, recibir la corona de la vida, vestiduras blancas, un nuevo nombre y un lugar junto a Cristo en su trono. Qué hermoso, hermanos. Nos dice el libro Testimonios para la Iglesia: las palabras de reprensión que Dios dirige a su pueblo son pronunciadas con amor y compasión para que vean sus errores y se vuelvan a Él. Qué lindo nuestro Señor. La reprensión divina nunca va a ser un rechazo. Es una invitación a regresar al corazón de Dios, queridos hermanos. Y los mensajes de reprensión en Apocalipsis tienen 4 propósitos principales. En primer lugar, revelan nuestra verdadera condición espiritual. En segundo lugar, nos llama al arrepentimiento. En tercer lugar, manifiesta el amor de Cristo por su iglesia. Y en cuarto lugar, prepararnos para la victoria eterna. Queridos hermanos, Cristo no abandona a su pueblo cuando encuentra faltas. Se acerca más para restaurarlo. La reprensión es la evidencia de que todavía nos ama y Él desea salvarnos. Hoy Jesús sigue caminando por los candeleros de su iglesia. Si su espíritu señala algo que necesita cambiar en nuestra vida, debemos de responder como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hermanos, necesitamos aceptar la corrección de Cristo y experimentar también su perdón y su paz y la gloriosa promesa de vencer con Él. Que el Señor les bendiga. Entonces, mis hermanos, creo que ha llegado el momento de orar para darle gracias a Dios por tan bonita lección que hemos tenido, donde hemos conocido al autor del libro de Apocalipsis y hemos entrado a mirar el propósito de dicho libro. Prepárense, porque la siguiente semana entraremos en detalle a ver el dragón, la mujer y el remanente. Entraremos ya a temas un poco más profundos en la profecía bíblica. Oremos por ahora por lo que Dios nos ha dado de bendición y pidámosle para que nos ayude a poner en práctica lo aprendido. ¿Qué les parece? Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque a través de esta lección tan hermosa has buscado que nosotros podamos también ser transformados como Juan lo fue, y has buscado también que seamos bendecidos con la manera de entender el libro del Apocalipsis. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos que la transformación del carácter se dé en la medida en que te contemplemos. Ayúdanos, Padre, a contemplarte diariamente. Ayúdanos, Señor, también a mantenernos fieles en medio de las tribulaciones. En tus manos nos ponemos. Te rogamos, Señor, que nos guíes. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.